Del otro lado del choro. De acuerdo en estar en desacuerdo. Con Fer, Vane y Silvia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este sexto episodio de Del otro lado del choro. Yo soy Fer. Yo soy Vane. Yo soy Silvia. Y antes de presentar el tema de hoy, les queremos recordar nuestras redes sociales. Nos encuentran como Del otro lado del choro en Instagram, en Facebook y en nuestro canal de YouTube y en Spotify. También les recordamos el hashtag que nos identifica, de acuerdo en estar en desacuerdo. Bueno, pues el tema de hoy tiene que ver con algo que nos interesa o nos debería interesar a todos y a todas, y es el tema de la importancia de votar. Como sabemos, en pocos días se llevarán a cabo elecciones en México. Serán elecciones históricas, no solo porque se elegirán un gran número de funcionarios y funcionarias públicas en distintos ámbitos de gobierno, sino porque, y como ya lo hemos comentado en episodios pasados, seguramente tendremos a la primer mujer presidente en México. Nos toca, como ciudadanía, mostrar nuestro músculo ciudadano, participar y salir a votar. Por eso, la importancia de hablar de este tema, porque se juega mucho en estas elecciones en México, y también por eso el título de este episodio que decidimos llamar ¿Qué está en juego en estas elecciones en México? Y por esa razón, para platicar sobre esos temas y muchos más, quisimos invitar a la maestra Maribel Flores Sánchez. Maribel es politóloga, es directora de división de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey Campus Puebla. Es nuestra amiga y es una experta en temas de democracia, análisis político, elecciones, participación ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. Maribel, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Eres nuestra primera invitada del podcast y estamos... ¿Perdón? Que es nuestra invitada de lujo y estamos felices de que estés aquí. No, al contrario, yo más que honrada, de verdad para mí un placer, en primer lugar, estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación, encantada de la vida y por supuesto también por el tema, ¿no? Que es un tema fundamental en estos días. Muchísimas gracias. Bienvenida. Gracias a ti, Maribel. Bienvenida. Pues sin más preámbulo y ya entrando en materia, quisiéramos preguntarte algo que pudiera parecer como muy simple, pero que en realidad es sumamente relevante. ¿Por qué ir a votar el 2 de junio y qué se juega en México en estas elecciones? Bueno, ¿por qué votar? En primer lugar, yo te diría porque la democracia no puede sobrevivir si no hay participación. Digamos, la ecuación no funcionaría para nada. La democracia tiene que ver con las mayorías, la democracia tiene que ver con la decisión, la intervención de una serie de decisiones públicas que afectan a la mayoría, a la totalidad de una población. Entonces, esto tiene que ver con la incorporación de opiniones, quejas, demandas, peticiones y una serie de demandas sociales que para que el Estado funcione en un Estado democrático se necesitan para poder tener esa retroalimentación, esa información para poder tomar decisiones. Si no se participa, el Estado deja de saber qué está pasando, dónde se necesita más, dónde se necesita menos, dónde no hay Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Porque creo que eso es parte fundamental de un sistema democrático. Sin duda, la participación. Y obviamente la participación más amplia, porque también en la democracia debemos reconocer a todas las personas. Otro elemento fundamental de la democracia es la pluralidad. Debe haber pluralidad en la oferta. Debe haber diferentes y diversas opciones. Y entonces debe haber capacidad de que la ciudadanía, de que la sociedad que participa, pues puede elegir, digamos, de la carta y del menú para poder, obviamente, identificar con quién hacen más clic, digamos, mis preocupaciones, mis demandas, mis inquietudes, con respecto a quienes ofrecen una propuesta de gobierno que empata, obviamente, con esas inquietudes. Entonces, es la forma también, de alguna manera, de encuadrar la demanda con la oferta, digámoslo así, en un mercado político electoral. Oye, María, y en esta pluralidad, para que tampoco llegara a dispersarse, ¿hay algún número ideal de número de partidos o de oferta para que también sea representativo y no se diluya? Sí, es importante lo que dices. Debe haber, cada sistema político tiene su propio número de jugadores. Eso se llama sistema de partidos. Un sistema de partidos corresponde al número total de partidos que existen en un sistema político.
De ese número total, la ciudadanía elige en un sistema democrático libremente, y en el caso nuestro también de forma secreta, qué partidos deben seguir en la competencia. Ajá. Y hay reglas electorales, ese es el sistema electoral. El sistema electoral te permite identificar cómo vamos a vernos representados una vez que hayamos votado. Bueno, cuando una persona vota, ejerce su voto, participa en el proceso de la conformación de órganos de gobierno. Y entonces, ¿qué sucede? La ciudadanía puede decidir si prefiere 2 o 3 partidos políticos fuertes. Caso de Estados Unidos es el sistema democrático, el sistema de partidos es bipartidista, pero eso no quiere decir que solamente haya 2 partidos. Lo que quiere decir es que de manera, digamos, libre, lo que decide la ciudadanía estadounidense es votar algunas veces por un partido, que en este caso puede ser el republicano o el partido demócrata, pero porque efectivamente hay competencia, hay condiciones democráticas de plena libertad de decisión, y eso hace que la ciudadanía prefiera, por las razones que correspondan a ese país, que esos sean los partidos fuertes, que esos sean los partidos que compitan y que alternen, digamos, el ejercicio del poder. Caso de México tenemos, pues, poco menos de 10 partidos, digamos, casi 10 partidos políticos nacionales, pero México también tiene partidos políticos locales. Es claro. Cada estado puede tener sus partidos. Puebla tiene partidos locales, Oaxaca tiene partidos locales, Veracruz, etcétera. A nivel nacional, pues tenemos casi 10 partidos políticos, pero hay países que tienen 40. Sí. ¡Wow! Entonces no está ni bien ni mal. Sin embargo, eso significa que la ciudadanía también tiene alta polarización. ¿Qué significa? Pues que pensamos muy diferente, ¿no? Por eso lo que dices, el equilibrio entre participación de la ciudadanía para digamos, la buena simetría con partidos. Claro, y si no sientes que un partido grande, digámoslo así, de mayor tamaño, te representa, para eso también están los partidos más pequeños, para que entonces tu voz realmente se vea reflejada y tú te sientas representada con un partido que sí hace sentido contigo. Sí, coincide. Que coincide con tus ideales y con tus preocupaciones. Oye, Maribel, y bueno, y lo que dices y ahorita está sobre la mesa, pues tiene que ver con precisamente participación. O sea, una democracia no existe sin la participación. En el caso de México, vemos que nuestra participación ciudadana es, pues no sé si sea exagerado decir que deficiente incluso, ¿no? Nos falta información, nos falta involucramente, nos falta incluso convencimiento de que realmente somos parte de esta comunidad política y que podemos incidir en ella. En este caso, ¿por qué crees tú que no tenemos estos índices de participación ciudadana que serían ideales y que asegurarían que el juego democrático se diera de manera mucho más efectiva y exitosa? Yo creo que hay varios temas. Punto número 1, quisiera acotar. Somos un sistema presidencialista. Eso quiere decir que la ciudadanía le presta siempre más atención al poder ejecutivo. Casi siempre pensamos que el gobierno es el presidente, pero el gobierno es el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial y hasta los órganos autónomos. Claro. Votamos por el poder ejecutivo y el legislativo, pero siempre concentramos la atención casi siempre y donde hay mayor participación electoral es cuando se vota por presidente, porque conocemos al presidente. Si tú le preguntas a cualquier ciudadana quién es tu diputado local, quién sabe. Claro. Ya ni siquiera vamos a mencionar a los regidores y regidoras. Sí. Nadie sabe quiénes son. Ubicas, por muy bien que te vaya, la presidencia municipal, pero no, al presidente o la presidenta, pero no ubicas al regidor ni al síndico. Es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que pues nuestra cultura política se centra en la figura presidencial, porque tenemos un sistema presidencialista. Esto pasa diferente en un sistema parlamentario. En el caso de pues, la sociedad mexicana, además de eso, hay que ver estudios, por ejemplo, como el Latinobarómetro. Hay diferentes estudios de opinión pública de cómo se siente la ciudadanía respecto a su sistema de gobierno democrático. Estamos viendo que cada vez hay más una insatisfacción con la democracia, un grado de desafección también con los partidos políticos. Y hay algo que también se tiene que relacionar con esto, que es la crisis de representatividad de los partidos políticos. Cada vez hay menos una fidelidad hacia una marca política. Y hay 3 razones de voto fundamentales. La ciudadanía puede votar por la persona candidata, puede votar por el partido político o la coalición de partidos, o puede votar por la plataforma política o el plan de gobierno. Si a ti una idea te hace sentido, probablemente vas a poner atención a quien lo está diciendo. Y no le vas a poner tanta atención al partido ni a la persona. ¿Qué pasa? La tendencia general es cada vez hay menos fidelidad a las marcas políticas y hay más atención hacia las figuras de las personas.
Si el candidato o la candidata conecta, porque también hay que poner atención. Claro. Hoy por hoy, o sea, muchas personas se voltean a ver las candidaturas por la música. Es un fenomenazo. La Sí, música Por la canción que se llama. Exacto, ¿no? Y bueno, Identificas. no voy a tararear porque hay, o sea, hay una canción muy obvia, pero ya todos sabemos. Oye, pero eso son los niños. Ayer me estaban enseñando un video de una fiesta infantil, se los juro, Claro. de 9 años, las niñas bailando una canción política, Sí, pero claro. así, muy Claro, alegre. claro, porque es pegajosa, Claro. porque la política es emocional, Sí. es sensorial, es pasional, no es racional. O sea, no votamos tanto porque estemos comparando las mejores propuestas de gobierno. Sí, no. Votamos porque no estamos tan satisfechos con un partido y realmente muchas veces también pasa eso en los gobiernos, sobre todo me refiero de corte presidencialista, que muchas veces quienes pierden o ganan una elección ni siquiera son los partidos, son los gobiernos. ¿Por qué son los gobiernos? Pues porque si hicieron un buen papel, van a continuar. Si hicieron un mal papel, los van a castigar. Ujú. Entonces, ¿a quién castigas? Castigas al gobierno. Pero que no se nos olvide que ese gobierno es representado por un partido. Ya. Claro. Entonces, es súper importante que prestemos atención, insisto, que lo que está pasando, y esto no es exclusivamente de México, lo que está pasando en primer lugar es, no, nos hace falta una mayor educación cívica para conocer plenamente nuestro sistema político y de gobierno, porque en una elección como esta, la más grande de la historia, tenemos elecciones concurrentes. 9 estados van a tener elecciones locales muy robustas, como el caso de Puebla. En Puebla se vota el mayor número de cargos de todo el país, más de 2,000 cargos de los más de 20,000 que se van a votar a nivel nacional. Entonces, si tú no conoces cómo está conformado el sistema de gobierno local, pues va a ser muy difícil que puedas realmente participar informadamente, conscientemente, efectivamente, ¿no? Me refiero a que realmente reflejes con tu voto lo que tú quisieras de tu país y de tu estado. Eso es un tema fundamental. Y la otra, lo que decía, hay una crisis de representatividad. La ciudadanía no se siente representada. La última encuesta nacional de impacto gubernamental, la INSIC, que hace cada 2 años el INEGI, destaca que los actores del sistema político que menos confianza inspiran son los partidos políticos y las y los diputados. Donde hay más confianza es en el ejército, en la familia y en los maestros y las maestras. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué incentivos tienes para ir a votar si hay una gran desconfianza? Si hay poco sentido de fidelidad a la marca política, hay una crisis de representatividad y hay una falla, digamos, en el proyecto de gobierno de los partidos que están gobernando. Entonces, claro que tenemos un problema. Y no nada más la democracia está debilitada, entonces no nada más por no ejercer el voto, sino por todo este conjunto que comenta. Porque además vamos de decepción en decepción, ¿no? Claro. Entonces eso no ayuda a esta participación ciudadana activa que tendría que haber, ¿no? Y en lugar de, tendría que ser en sentido contrario, es decir, la ciudadanía, al ir de decepción en decepción, pues tendríamos nosotros como ciudadanía fortalecernos y no tirar la toalla. Porque si tiras la toalla y no participas y no exiges y no te manifiestas, pues entonces la clase política pues seguirá haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Pero si es en sentido contrario y la ciudadanía se empodera y participa y se informa, pues poco a poco creo que tendremos pues la democracia que nos merecemos, ¿no? Y en este sentido, exacto, a la que buscamos llegar en algún momento. Y en este sentido, y ya en temas como más prácticos de la elección, y es una duda que al final preguntamos antes de hacer este episodio especial, y es esta duda y esta desinformación que existe en el cómo votar. O sea, dices que hay muchos partidos, ¿no? Este sistema multipartidista, entonces hay confusión de ese día, cómo llegar y tener enfrente esta boleta. Vamos a tener diferentes opciones. ¿Cómo votamos ese día? Bueno, en primer lugar, es sumamente importante, ya pasamos por la etapa de credencialización. Eso ya se acabó. Lo que teníamos que haber hecho hace varios meses era cambiar tu domicilio, renovarla, volver a tramitarla, si se te perdió, te la robaron, etcétera, 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 porque es muy simple. Tú no puedes participar en nuestro sistema democrático si no tienes tu credencial de elector. Claro. Es la llave. Ajá. Es el boleto. Para que se abra la puerta, Exacto. tienes que llegar con la llave. La llave es esa. ¿Y cómo votar? A ver, como decía hace un momento, tenemos una elección concurrente. ¿Qué quiere decir concurrente? Que ocurren al mismo tiempo una elección federal y una elección local.
El INE cambió de nombre en la década de los 90, nace el Instituto Federal Electoral como órgano autónomo. Sí. Y se llamaba IFE porque organizaba únicamente las elecciones federales, Presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales. Cambia, básicamente, 2014-2015 se hace una gran reforma política, cambia el nombre de IFE a INE. ¿Por qué no es una insulsidad la letra? Porque es INE, es nacional, porque también participa en los procesos locales. Entonces, además de poder participar en la organización de esos 3 cargos, digamos, federales, ahora entonces también puede participar en el caso local para gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos. Entonces, por eso es nacional. Y el INE se coordina con los OPLES o con los institutos estatales electorales de todo el país, tenemos 32, donde se pone de acuerdo cuando hay una elección donde votamos todo al mismo tiempo. Somos un sistema federal, que significa que tenemos 3 niveles de gobierno: gobierno federal, gobierno estatal, gobiernos municipales. La ventaja de votar todo al mismo tiempo, tú dirías, nos sale más barato un proceso electoral porque no votamos cada año por todos los cargos, sino cada determinado tiempo. Trataron de empatarse todos los calendarios electorales para votar, por ejemplo, cada 6 años. No se ha logrado al 100%, pero bueno, al final del día sí hay un gran avance en los últimos años. Y esto tiene una ventaja organizativa, podemos decir, presupuestal, podríamos decir. Pero yo el problema que le veo es en materia de conciencia cívica. Claro. ¿Qué tan consciente votas por todos los cargos? A mí misma me pasó, Mucha confusión. 2016, cuando ya era presidenta de casilla, pues llega una señora, me dice, llego y le digo, pues ya, denos sus datos, está toda la casilla, toda la presidencia y todo el secretario, todos los funcionarios de casilla. Y entonces le damos las boletas, ¿no? Presidencia, federal, senador, gubernatura, diputaciones, tal. Que vamos a tener. Me dice, ¿qué hago con esto? ¿Por quién voto? No sé. Y yo, señora, es que ese ejercicio tendría que haberlo hecho antes de venir aquí. Claro. Tiene usted que pasar a la mampara para poder ejercer su voto. Sí. Entonces la señora salió en 3 minutos, menos de 3 minutos. ¿Cómo votó? No lo sé. Pero en realidad, ¿qué sucede? Que no tenemos realmente la oportunidad. Sí la tenemos, pero con tanta información, Claro. Se dispersa. se dispersa y no estamos tan conscientes de cuál es la función o qué hace un presidente, qué hace un gobernador, qué hace un presidente municipal, cuál es el papel del Congreso. Hay una diferencia importante entre las facultades del Senado y de la Cámara de Diputados Federal. Y yo te aseguro que no necesariamente toda la ciudadanía lo sabe. ¿No? Entonces, ¿cómo votar? Primero sí tiene que ver con que sepas qué vas a votar. Sí, información por email. Porque te van a dar muy probablemente diferentes números de boletas, porque no todos los cargos los vamos a votar igual. Por ejemplo, Jalisco es una elección donde se vota todos los cargos, igual Puebla. Es una elección concurrente. Son de las más fuertes a nivel nacional. ¿Por qué? Por el mayor número de votantes. Pero en la práctica nos van a dar 6 boletas. No a todos, porque hay estados que no van a elegir todo. No, Puebla sí. pero en Puebla. Igual sí. O sea, no En se Puebla puede- 6. Aquí en Puebla te van a dar 6 boletas, sí o sí. Y tú vas a votar. Obviamente tienes que ver tu credencial de elector. Hay que buscar, obviamente, también, siempre en INE sacan las páginas. En los kioscos de periódicos también, ya poca gente compra los periódicos, pero todavía pueden comprarlos. Aún existe. ¿Dónde hay Maribel para ir? Claro, de forma digital, exactamente, ¿no? Digital, yo creo que ya ni para hacer las piñatas, ¿no? Pero, o sea, lo que haces es buscar también tu credencial, qué sección tienes para saber dónde te toca votar. Claro. Típicamente, si has votado anteriormente, muy probablemente sea en el mismo lugar que la vez pasada, en una escuela, en un lugar muy cercano a tu casa, etcétera. Pero bueno, si tú estás en tu estado, en tu distrito, en tu casilla, vas a votar como casi siempre lo has hecho, si ya has votado antes, y si no, de acuerdo a cómo está establecido, de acuerdo a la lista también de información que va a publicar el INE o el IE también para ir a votar el día de la elección. Pero ¿qué pasa si no estoy en mi lugar? ¿No? Nosotros somos una universidad donde pues más o menos la mitad de la población es foránea. Sí, cierto. Y Puebla obviamente es una ciudad universitaria. Sí. O sea, porque habemos varias universidades e instituciones educativas donde los estudiantes son de otros estados de la República. Es domingo, todavía muchos estamos en clases. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Si no estás en tu estado y no estás en tu distrito, se te puede dar un número distinto de boletas. Probablemente solo podrías votar por presidente de la República y por diputaciones o senadurías de representación proporcional. Y estas son las casillas especiales, se llaman, ¿cierto? Sí. Las casillas especiales. No, por lo local. No. Las casillas especiales facilitan que todas las personas puedan votar si están desplazadas en otro lugar, si no cambiaron su domicilio, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante saberlo porque hay pocas boletas.
se incrementó ligeramente el número de boletas electorales en las casillas especiales. Por ejemplo, en Puebla va a haber 77 en distintos distritos federales. Caso Puebla, el 6, el 9, el 11, el 12. Pero también en el interior del estado va a haber para las personas que estén en tránsito. ¿Qué problema observo? Más o menos van a votar casi 100 millones de mexicanos, mexicanas en esta elección. Un poco más de 97 millones. Sí. A nivel nacional se van a emitir alrededor de 1 millón de boletas para las casillas especiales. Okay. Entonces, si tú te levantas a las 12 del día, el domingo, y dices, tranquilamente voy a votar en una casilla especial, pues es probable que ya no haya boletas. Se levántense temprano, foráneos. Muy Por- construidas claro. esas Sí. casillas. Sin duda. Por lo mismo que hay pocas, ¿no? Así es. Por lo mismo que va a haber muchas menos. Claro. O sea, si tú vas a votar a tu casilla, insisto, de manera ordinaria, de acuerdo a cómo esté organizada, vas a tener una básica, una casilla básica y una contigua. Y están siempre organizadas de acuerdo a la letra de tu primer apellido, ¿no? Y votas. Y estás, obviamente, en la lista nominal, eso quiere decir que tienes credencial, que estás votando y que puedes ejercer tu voto. Pero, ¿qué pasa si no estás donde tienes que estar? Por razones diversas. Tienes que buscar rápidamente una casilla especial, ir temprano, recordar que el horario de votación es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y entonces tienes que estar consciente que dependiendo de dónde te encuentres, es decir, si estás en otro estado y en otro distrito electoral, que no son los tuyos, no estás en tu circunscripción de votación, ¿qué va a pasar? Que muy probablemente no puedas votar por todos. Probablemente no votarías por la gubernatura, ni por las diputaciones locales, ni por los ayuntamientos. Muy probablemente votes únicamente por la presidencia de la República y hace rato me refería a la representación proporcional. ¿Qué quiere decir esto? México tiene un sistema electoral mixto. Implica que tú votas de forma directa por ciertos cargos, por ejemplo, la presidencia de la República, de forma o sea, por el principio de, por la vía uninominal, ¿no? Por el principio de representación de mayoría relativa, cuando una persona candidata hace campaña, te pide tu voto y representa uno de los 300 distritos electorales en los que se divide el país. ¿Qué pasa con los pluris? Los pluris no son electos de forma directa, digamos que son indirecta. No hacen campaña, no te piden el voto, pero de acuerdo al número total de votos que obtiene un partido, de acuerdo a la lista que hacen los partidos, podría, para sentirse representados porque no fueron votados mayoritariamente por la vía directa, entonces esto que implica que van a tener posibilidades de ser electos por el principio de representación proporcional, de forma indirecta. Esos son los pluris, los plurinominales. A veces no entendemos qué son y con qué se comen y quién no. Esos son los pluris, sí. El ejemplo más sencillo y didáctico, porque hay que hacer muchas cuestiones didácticas, mucha pedagogía cívica. Sí, Realmente el pluri es el que no conoces, está en una lista, no hace campaña, no te pide el voto. El que te pide la campaña, el que toca tu puerta, el que está haciendo, digamos, promoción del voto, es el candidato o la candidata por la vía de la mayoría relativa, ¿no? Por la vía uninominal. Entonces, cuando tú no estás ubicado, insisto, en tu estado, en tu municipio, en tu distrito electoral, estás en otro lado, podrás votar por los cargos federales. Presidencia, sin duda directo, porque la presidencia se elige por mayoría relativa, mayoría simple, pero para el Congreso muy probablemente no vas a votar de forma directa por tu diputado o tu diputada por la vía de mayoría relativa, por quien buscó tu voto e hizo campaña, sino por quien no conoces y está en la lista, que obviamente será seleccionado o seleccionada de acuerdo al número de votos que obtenga ese partido para el Congreso. Oye, y en este sentido, por ejemplo, nada más aclarar que en las boletas vienen atrás los plurinominales, ¿no? Por si tú quieres saber quiénes van a ser tus plurinominales y por quiénes vas a votar directamente, pues los encuentras atrás de la boleta en donde vas a ejercer tu voto. Eso es muy importante. Sí, eso es importante. O sea, sí, no los conozco, pero Tienes la información. Exacto. Tienes ahí. Exacto. Sí. Oye, y ya, te digo, en temas como prácticos, digamos que tenemos la boleta y vamos a tener 3 opciones, porque eso también creo que es una duda recurrente y hay mucha fake news y mucha desinformación respecto a eso, que si voto por 3 se anula mi voto y no sé qué, la otra vez estaba viendo un meme que me llegó. Entonces, ¿cómo va a estar? O sea, ¿cómo vamos a ver la boleta y cómo van a estar como distribuidas las coaliciones? ¿Y qué pasa si yo quiero votar, por ejemplo, por una candidata que está representada por 3 partidos y yo quiero tachar los 3 partidos? ¿Qué pasa con mi voto, digamos, no? ¿O qué pasa si yo quiero votar por 2 o yo quiero votar por 1? ¿Lo puedo hacer? ¿Puedo votar por los 3 de una misma coalición?
¿O cómo es? Si nos pudieras explicar. Completamente. O sea, aquí nada más aclarar que tanto el INE como los institutos estatales electorales tienen cuadernillos o guías ciudadanas para justamente explicarte cuándo tu voto es válido y cuándo tu voto es nulo. Ok. También aprovecho también para compartir. Hay una plataforma que se llama Laboratorio Electoral. Hay un simulador electoral. Tú puedes simular que estás votando para saber si el voto se te va a anular o si el voto válido. Está muy bien. Eso Súper importante. Laboratorio Electoral. Lo súper recomiendo. También nosotros en nuestra plataforma de educación cívica que se llama Reconstruyendo Ciudadanía, el TEC de Monterrey, vamos a compartir información útil y herramientas de tecnología cívica para que la ciudadanía sepa dónde votar, Buenísimo. cómo votar, e incluso denunciar un delito electoral. Pero bueno, me voy a la parte de votación. Por ejemplo, porque hay diferentes formas de votar. Estamos pensando en la presidencia. La presidencia tenemos 3 candidaturas, pero no necesariamente 3 partidos. Tienes 2 personas candidatas, 2 mujeres candidatas que tienen una coalición de partidos políticos. Ellas representan a los 3 partidos políticos. El candidato hombre, ese candidato del Partido Movimiento Ciudadano, es un solo partido. Entonces, cuando tú veas la boleta, por principio de cuentas, no vas a ver la foto de las personas. Vas a ver el logotipo del partido y el nombre de las personas candidatas. En el caso de Claudia Sheinbaum, repetió 3 veces. En el caso de Xochitl Gálvez, repetido 3 veces. Y en el caso de Movimiento Ciudadano, una sola vez. Y hay diferentes casillas o recuadros donde se están organizando la información. Siempre en la boleta, de acuerdo a la ley, aparecen los partidos organizados de acuerdo al año en que fueron registrados. Por eso siempre el PAN va en primer lugar. Esa es la lógica. El último partido puede ser Morena porque fue el último registrado. ¿De acuerdo? Es Entonces, importantísimo porque insistir. el PAN se creó de que exacto. hay, que si hay. ¿Por qué primero el PAN y por qué al último Morena? Lógica, nada más. pero porque la ley establece. Así es. ¿No? Incluso el PRI es el segundo partido que aparece y tú dirías, ¿por qué no fue el primero si es el más longevo? Claro. ¿Por qué? Porque el partido cambió 3 veces de nombre. En 1929 se llamaba Partido Nacional Revolucionario, en 1938 cambió de la Revolución Mexicana y en 1946 se llamó PRI. Pero como el PAN nace en 1939, por eso el PAN va primero. Ya, primero. ok. 1939, luego 1946, los que vengan después. El último es, ya en más del 2000, pues nace Morena. Así es. Entonces, al final, tú vas a ver todos organizados de esa manera y hay otro recuadro que dice candidatos no registrados. Ok. Tú puedes poner ahí Batman, puedes poner Cantinflas, puedes poner lo que quieras. Un candidato no registrado inexistente o aunque exista. Simplemente tienes tu derecho a expresarte. Obviamente no va a contar. O sea, cuenta como un voto no registrado. Ya. Pero O sea, se anula. Se Se anula. cuenta como un candidato, una candidatura no registrada. Ok. Los que se anule simplemente no se contabiliza para ninguno de los candidatos. Ajá, ok. ¿De acuerdo? ni para bien ni para mal. Ni para bien. Entonces, ¿qué pasa en las candidaturas? Si, por ejemplo, supongamos que tú decidieras votar por una de las candidatas, vamos a suponer el caso de la coalición PRI-PAN-PRD. Si tú votaras por esta coalición, o vamos a pensar que no piensas en los partidos, que piensas en la candidata. Si piensas por la candidata, tú podrías votar por solamente el PAN, o el PAN y el PRI, o por los 3. Puedes tachar los 3 sin ningún problema. Ok. No se va a anular tu voto mientras tachen los partidos que están coaligados. Ok. Anteriormente, todo venía en el mismo recuadro. En el mismo recuadro ibas a ver los 3 logotipos juntos. Ya no, cambió la ley. ¿Para qué? Para que el sentido de tu voto, tu intención real de voto quede clarísima. Ok. Si quieres apoyar a los 3, o solo quieres apoyar a uno, o quieres apoyar a 2. ¿Esto qué quiere decir? Si la ciudadanía decide no votar por el partido X, el partido puede perder su registro, porque debe obtener un mínimo de porcentaje que oscilaba entre 2 y 3% de votación, ¿no? En la ley así se ha establecido, para poder mantener su registro. Si tienen menos de ese porcentaje, supongamos que uno de esos 3 partidos obtiene el 0.05%, desaparece. ¿Por qué? Porque no se puede automáticamente asumir que porque la candidata representa 3 partidos, tú le quieres dar tu voto a los 3 partidos. Entonces, no, solo cuidar que no te equivoques en tachar un partido que representa a Claudia Sheinbaum con un partido que representa a Xochitl, porque ahí se anula. Ahí sí se No, anula. una coalición y una de otro, ahí está. Ahí, adiós. O sea, hay que tú fijarse sí, muy bien. Exacto. Mejor nada más uno de que seguro sabes que El que tú Pues el quieras. que tú decidas y tu voto se dividirá en 3, en 2 o se va completo a un partido político. Exacto, los Ok. votos se cuentan así. Puedes votar, tienes el derecho a votar por 1, por 2 o por los 3 Ok. que conforman la coalición. Ok, ok, ¿De ok, acuerdo? ok. Pero acuérdate, no van a venir juntos, no vienen agrupados los partidos. La coalición no viene agrupada, viene desagregada.
Entonces tú tienes que irle buscando dónde está uno, dónde está el otro. ¿Verdad? ¿Cómo te ubicas? Por el nombre. Ujú. Si no conoces la coalición, ubícate por la persona que anda. Ajá. Claro. Por el nombre. Exacto. Y ahí nada más tacha uno y ya. Pero fíjense, O los aquí, tres, como tú con lo, quieras, que, pero- con lo que nos estás contando, pues fíjense qué importante es la información. O sea, si no El saber, el llegas- saber, ¿no? llegas el día de la votación y te abruma tantas boletas y de dónde y le pico y ya estoy nerviosa. No. Hay que informarse previamente y saber lo que vas a ir a hacer. Sí, Pero totalmente. tengo una pregunta. ¿Hay suficientes recursos y esfuerzos por parte del gobierno a nivel nacional y estatal para proveer esta información a la ciudadanía? Y segunda, a la inversa. O sea, hay suficiente, bueno, entendemos que no da tanta interés de la ciudadanía, pero para ser receptivos y realmente utilizar los recursos propuestos por diferentes instituciones o el gobierno para poder practicar este voto previamente, Maribel. Pues mira, recursos sí hay, la verdad es que sí se destina una cantidad de presupuesto público importante para poder organizar una elección. Muchas veces se ha dicho que la democracia mexicana es de las más caras del mundo. Sí. Porque, por ejemplo, en la India, pues a lo mejor la población de votantes son alrededor de 1,000 millones. La nuestra es de 100. Y la nuestra puede costar hasta el doble. Ya. ¿Por qué? Por un tema de desconfianza. Porque le ponemos demasiados candados. Sí, porque nuestra credencial de elector es Ok. tiene blindajes. Ya. No ser, obviamente, Falsificar. falsificada, etcétera, etcétera. Y hay todo un proceso organizativo en la elección. Capacitación de funcionarios públicos. Es decir, esto es muy importante. La elección no la organiza el INE. O sea, pone todas las condiciones para que se lleve a cabo el proceso electoral, pero quien lleva a cabo el conteo de votos y la organización son la ciudadanía. Claro. Es la ciudadanía, Claro. los ciudadanos y las ciudadanas. Porque tú resultas seleccionado, ¿no? De acuerdo a tu fecha de nacimiento y de acuerdo a la letra de tu primer apellido, para poder ser funcionaria de casilla. Entonces hay transparencia total en ese sentido. Debe haber información, obviamente, para poder participar en la organización de la elección. Y para poder votar, para participar, no para organizarla, sino para ejercer tu voto, hay suficiente información desde mi punto de vista. El INE ya inclusive hasta abrió un canal de TikTok, tiene todas las redes sociales activas. Creo que sí se ha modernizado bastante. ¿Y sí está surtiendo efecto? O sea, sí está más informada la ciudadanía, sí estamos más informados, más conscientes de cómo votar. Mira, los recursos yo creo que se están aplicando y me parece que adecuadamente la mayor parte de los institutos ha hecho un despliegue importantísimo para presentar la información básica. ¿Cuándo es la elección? ¿Qué vas a votar? ¿Qué debes saber? Punto. Pero sí tienes un punto. Se han hecho encuestas también y sí hemos visto estudios de opinión donde más o menos la mitad de la población no sabe cuándo son las elecciones. No lo aprovechan. No. Entonces imagínate, si no sabes cuándo son, ya no hablemos de lo demás. Claro. Sí. De las candidaturas, de los proyectos, de los debates, etcétera. De tus candidatos o de tus candidatas. Claro, y eso es importante. Por ejemplo, ahora sí hemos visto una mayor audiencia en los debates presidenciales. Tal vez, por el caso de Puebla, solamente ha habido un debate a la gubernatura del Estado. Pero también ha habido otros ejercicios también en cuanto al Senado. El INE también organizó aquí un debate, pero tuvo poca audiencia para el Senado, ¿no? Para la fórmula del Senado. Entonces, yo creo que los esfuerzos están, la autoridad está haciendo un esfuerzo importante para dar a conocer justamente qué va a pasar el día de la elección. Antes de la elección lo que tienes que saber, porque también debe haber más participación ciudadana y disposición a informarse. Claro, ahí entra nuestra responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Porque estamos bombardeados de información. Pues sí, y si nada más le buscas tantito encuentras. Es injustificable decir es que no sabía, no hay información. Eso no puede ser el argumento, porque sí hay información. Claro. Y en esta era mucho menos. Mucho menos. Claro. Tal vez es más bien lo que estamos justo ahorita comentando, el empoderamiento que necesitamos tener, como dice Silvia, el poder como ciudadanía, ¿no, Silvia? Que tú mucho nos has enfatizado eso, que es clave ahorita reconocer como ciudadanos en qué radica nuestro poder de actuar, de conocer a quiénes son nuestros candidatos, de dónde están sus oficinas, de los derechos que tenemos de irles a reclamar. Eso Sí, de informar. platicamos el otro día, ¿no, Silvia? Informarnos, Hace rato lo decías tú, Mar. O sea, vivimos en un espacio, ¿no?, de política en donde los políticos están muy empoderados y los ciudadanos No. Y debería ser, bueno, Claro. equilibrado, ¿no? O sea, nosotros hemos cedido nuestro poder como ciudadanos precisamente por no informarnos, por no estar, por no exigir,
por flojera o Por apatía, que ¿no? todo- Mucha todo apatía también, es desinterés. justificable y se entiende, pero hay que reconocer Sí. que estamos cediendo ese poder a algo más. Y entonces, claro que se vale quejarse, claro que hay muchas cosas que merecen nuestra atención, pero también nosotros solamente nos limitamos a no responsabilizarnos de ese poder que Claro. como ciudadanos tenemos Claro, y que a veces no lo ejercemos porque no lo conocemos. No, y echamos culpas también al gobierno, ¿no? Es que el gobierno no nos da, el gobierno no nos informa. Y también nosotros no ejercemos esa responsabilidad de, bueno, mi tarea es informarme. Tu ¿Por tarea. quién voy a votar? ¿Quiénes son mis candidatos y candidatas? Ese es el ¿Cuáles son sus o sea, el primer propuestas? nivel Etcétera, ¿no? de la conciencia y Claro, la participación totalmente. ciudadana. Oye, por ejemplo, esta pregunta a mí a lo mejor es muy básica, pero también lo vi así en redes y así. O sea, ¿qué tan cierto es que tienes que llevar tu pluma? Porque según esto hay Buen una pluma punto. que se borra de la boleta. Sí, sí. ¿Qué opinas? No es necesario, no es necesario. No, no es necesario. No, yo sí que también eso es desinformación. Sí. O sea, la autoridad electoral tiene todo el material, ¿no? Que además también está aprobado. Mm. Evidentemente es todo un proceso, ¿no? el que se hace desde todo el material que ocupan los funcionarios de casilla para poder, pues, tener la lectura de que tú estés inscrito, obviamente, en el libro, donde tú, obviamente, van a garantizar que tú seas la persona que va a votar, el libro, la engrapadora esta para sellar tu credencial, todo La el tinta. material, la tinta, todo está Que te aprobado. ponen en Sí, tu- entonces no, o sea, al final sí puedes llevar, si tú quieres, tu pluma, si tú te sientes más segura, pero en realidad no es necesario para nada, ni se borra tampoco, porque eso también está aprobado, pero en realidad yo creo que se ha generado desinformación, también con un interés, generar Sí, miedo, caos, Debilitar, desconfianza, al final del debilitar. día, los Claro. estados y democráticos. desinformar, Claro. y desinformar, pensando que, a ver, si hay algo que ha hecho bien este país, yo creo, en materia electoral, y de hecho así es, no podemos entender la democracia de México, absolutamente, si no entendemos los cambios y las mejoras que hemos tenido en el sistema electoral. Claro. O sea, la democracia en México empezó por cambiar las reglas electorales, por fortalecer, obviamente, la capacidad de dar resultados creíbles, confiables y oportunos. Pero es muy importante, nosotros somos un referente incluso hasta para el conteo de los votos. Claro. Y hay que valorarlo, ¿no? El INE es bien importante y tener como este instituto autónomo independiente que como dices, se ha convertido en un referente importante a nivel internacional. Y todo lo que ha costado, ¿no? La lucha que ha Claro, en décadas claro. llegar a donde estamos, al nivel en el que estamos, y que pues obviamente si no lo sabemos, no lo valoramos, no lo apreciamos. Claro. Oye, Mar, y una pregunta. Hay un argumento que he escuchado de varios analistas políticos que dicen que en una democracia como la mexicana o la latinoamericana, ¿no? Democracias imperfectas, lo ideal es no tener una mayoría calificada en el Congreso, es decir, no tener esa mayoría para poder cambiar la Constitución. ¿Qué opinas de eso? Mira, ¿Cómo la ves? nosotros tuvimos por más de 70 años un sistema de partidos hegemónico. ¿Qué significa esto? Tenemos, sí, competencia electoral, tenemos elecciones, tenemos diferentes partidos, pero ¿qué sucede? Siempre ganaba el mismo. Y teníamos un modelo de gobierno que se llama gobierno unificado. Es decir, que el partido del Poder Ejecutivo es el mismo partido que tiene la mayoría justamente acá en el Congreso. Y ese gobierno unificado tiene ventajas y desventajas. La ventaja es pues, que tienes el poder en los dos poderes, que tienes relativamente menos complicaciones para cambiar la Constitución, aprobar leyes, aprobar el presupuesto, que no es una trivialidad, etcétera, etcétera. ¿Qué desventaja tiene? Que no hay límites y no hay contrapeso. Claro. No hay No hay negociación, equilibrio. ¿no? En 1997 en México nacen los gobiernos divididos, que significa que por primera vez el PRI perdió la mayoría en el Congreso. Entonces, esto hizo que hubiera más, ¿no? Equilibrios, una balanza, ¿no? Un contrapeso, que en realidad esa es la principal función del legislativo. El legislativo existe para generar un contrapeso al poder que tiene el ejecutivo en un sistema presidencial, porque si no, ese superpoder, como en su momento Jorge Carpizo llegó a llamar el hiperpresidencialismo mexicano, ¿no? Sí. Se llega a convertir prácticamente en una figura como la de los tiempos remotos, ¿no? Como decía en Luis XIV, ¿no? En tiempos de Luis XIV. El Estado soy yo. Sí, sí. Entonces, ¿por qué el Estado soy yo? Porque yo soy todo, yo soy todas las instituciones, todos los poderes, todo el gobierno. Entonces, si no hay una división de poderes, Claro. esto es súper importante, no hay un Estado de Derecho y no hay un equilibrio, no hay una balanza.
Entonces, creo que sí es muy importante que la ciudadanía reflexione, que es muy importante, sobre todo en el Congreso, que haya pluralidad y diversidad para poder justamente expresar toda la voz ciudadana, que no necesariamente, como lo comentábamos hace rato, tiene que estar centrada en 2 o 3 partidos grandes. A lo mejor en México, vamos a ver qué pasa en esta elección. Tal vez de los 9 que tengamos, nos quedamos con 3 o 4, no lo sabemos, quizás no. Pero yo creo que sí es importante que las minorías se sientan representados y representadas, porque si no, eso le da mucho más poder y fuerza a los partidos grandes, donde puede llegar a pasar eso. Claro. Cada elección es diferente, ¿eh? Sí. Tuvimos un resultado en el 2018. Vamos a ver cuál es el comportamiento 6 años después, pero debería haber no siempre un cheque en blanco, sino nada asegurado para ningún partido, ¿no? Sí, que haya negociación, que haya discusión, que haya plática, que haya intercambios, ¿no? Que creo que es lo más sano en una Negociación. es una democracia. En un congreso sí o sí tiene que haber negociación política. Claro, Así es. claro. Y si todos están, no, ahora sí que el carro completo, ¿no? Está dentro del Congreso, pues esa Pues no hay negociación. negociación. Se Ya anula. está dada. Y eso es súper importante. La democracia, hay muchas definiciones de la democracia, pero la democracia fundamentalmente su principal función es establecer límites al poder. Claro. Si no pones límites al poder, ya no hablas de democracia, ya hablas de otra cosa. Entonces, lo que estás diciendo es fundamental porque los partidos generalmente nos piden, vota todo X, ¿no? O sea, mi partido, Carro evidentemente, quieren el carro completo, pues porque es lo más conveniente para ese partido, para ese poder. Pero nosotros, si tú sabes lo que implica exactamente la democracia, no puedes votar así, ¿no? O sea, es como, o sea, tú en ese reconocimiento y en ese conocimiento de tu sistema político, pues entonces, caray, qué importante saber esto antes de presentarme a la boleta y de equilibrar mi voto, precisamente Sí, para y eso. cuando te dan 6 boletas, ¿qué te están dando? Una oportunidad de repartir el poder. Claro. Lo que tú tienes en la mano es poder. Y tú tienes que saber y tienes que identificar antes de llegar a votar, tienes que hacer un ejercicio de conciencia, de reflexión y obviamente con información en la mano para poder identificar cómo repartes ese poder, a quién se lo das y cómo lo vas a distribuir. Cada quien tendrá que hacer ese ejercicio ciudadano personal, Claro. porque el voto es libre, secreto y obviamente así debe ser. Pero creo que es muy importante también hacer esta reflexión. Oye, Mar, y ya, vamos a votar, ¿no? Ya votamos. ¿Cuándo es que empezamos a tener como esta noción de cómo van las tendencias electorales, ¿no? Porque hay muchas veces que ya son las 6 de la tarde y ya tenemos como estas... La ansiedad de saber. ya tenemos la ansiedad y luego hay resultados, ¿no? Hay como estas tendencias que nos empiezan a manejar. ¿Cómo es este proceso o por qué de pronto hay casillas que cuentan más rápido o por qué tenemos estos resultados preliminares sin ser todavía los oficiales, pero que tienen, digamos, una noción pues un poco certera de lo que puede pasar? Claro, y esa es una gran ventaja del sistema electoral mexicano. Nosotros no tenemos que esperar semanas ni días para ver cómo quedó la elección. Ese mismo día sabes. Por eso, para garantizar la certeza y la confianza en el resultado electoral, tiene que haber 3 formas de conteo. O sea, hay 3 formas de contar los votos. Como dices, ¿cómo se cuentan los votos? Claro que quienes cuentan los votos son los funcionarios y las funcionarias de casilla, pero se estableció por parte de la autoridad electoral 3 formas de contar. Uno es el conteo rápido, el segundo es el PREP, y la tercera forma de contabilizar el voto es con el cómputo distrital. Entonces, el primero es un ejercicio científico-estadístico, se hace una muestra de un conjunto de casillas para poder prospectar cómo se puede proyectar un resultado electoral. Pero obviamente es un cálculo científico, es decir, no es simplemente ojo buen cubero, ¿no? Ya, Realmente se hace una contabilización y esto calcula de alguna manera con precisión y confianza el resultado. Pero, insisto, es un ejercicio estadístico. ¿De acuerdo? ¿Y eso es por casilla? Eso se hace en un ejercicio donde se hace un cálculo, sobre todo para dar a conocer una estimación antes de las 11 de la noche del día de la elección. Es un cálculo que eso sí permite tener efectivamente de manera aleatoria un conjunto de casillas. Ah, O sea, conjunto de casillas, ya. de Ok. manera aleatoria, no por casilla. El segundo es el PREP. El PREP es esta plataforma digital donde todos podemos verla en tiempo real, cómo se están registrando obviamente las actas de la jornada electoral. Obviamente se hace a través de las actas de escrutinio, ¿no? Que están informando los presidentes, las presidentas de casilla. No sé si se han fijado que cuando tú vas a votar se cierra la casilla, afuera de tu casilla pues se pone una manta. Sí. Ajá. ¿No? Esa manta implica que tú ya sabes en ese momento, si vas pasando por ahí de regreso, que ya sabes qué resultado tiene, pero además
ya se hacen actas de tal manera que ya se mandan también para la contabilización del PREP para que sepamos cómo va la tendencia en tiempo real. Y esto permite, obviamente, consultarlo en tiempo real. Cualquier persona lo puede hacer, no tienes que tener ningún acceso especial. El último es el cómputo distrital. Ya que acabó todo esto, ya que acabó el conteo rápido, ya que acabó el PREP, ya que acabó todo el ejercicio de la contabilización, se hace un cómputo que es la suma de los votos de cada uno de los consejos distritales. Pues ser, obviamente, a lo largo de todo el país. Y este procedimiento, obviamente, tiene que ver con una contabilización ya oficial de todas las actas que, obviamente, se registraron durante la elección. Y por eso lleva más tiempo. Sí, lleva más tiempo. Y por eso es como un proceso de 3, ¿no? Como de 3 pasos que al final legitima Sí. la elección. Y esto es importante. Cuando empieza el cómputo distrital, que obviamente no es el mismo día de la elección, sí es muy importante saber que eso se inicia y se tiene que concluir hasta que termine. O sea, no puedes hacer una pausa, nos vemos el próximo martes, vamos a un break. O sea, se tiene... Sí, Exactamente. exactamente. Por eso insisto, o sea, para que estemos 100% seguros y confiadas de que el resultado es el que es, por eso hay 3 formas de conocerlo: conteo rápido, el PREP y el conteo distrital. Ok, perfecto. Ok, muy bien. Bueno, nos estás aclarando muchísimo el panorama. Y desgraciadamente, como siempre pasa, el tiempo ya nos está ahorcando. Apremia. Entonces, ya para cerrar, digo, nos encantaría seguir y seguir. Pues solamente, pues quizá nos parece importante preguntarte, ¿qué le dirías tú a toda esta población, a todos estos ciudadanos y ciudadanas que por apatía, por desinformación, bueno, por cualquier razón, no quieren ejercer su voto, no quieren sentirse involucrados con la política cuando, o realmente no se sienten involucrados y bueno, sabemos por qué no se sienten así? ¿Qué les dirías tú? O sea, ¿cómo los invitarías a precisamente informarse, a reflexionar, a participar, a empoderarse como ciudadanos? Yo les diría que lo que perdemos es la oportunidad de construir y proyectar el país que obviamente queremos todas las personas, que es un país donde haya prosperidad, donde haya un bienestar para la población, donde haya oportunidades. Y creo que tú renuncias al dejar de participar a esa oportunidad, a esa posibilidad. En la democracia, como lo comentaba, si no hay participación, porque tienes derecho y libertad total de no participar, se vale, sí se vale. Solo que tu voz no va a contar, tu voto no va a contar. Tú no vas a hacer ninguna diferencia para poder proyectar, insisto, este país, que hace rato lo decía, cada día se envejece más. México es un país joven ahora. En 6 años, el país va a ser diferente. Estamos en 2024. En 2030 y todavía un poco más adelante, en 2050, este país ya se va a tener que preocupar de muchas otras cosas. Pero este país ya no va a ser un país joven. Entonces, mientras menos participación haya, ¿esto que implica? Que va a haber más personas, obviamente, con más poder y con más posibilidad de diseñar un país a modo y desde su única perspectiva, obviamente sin incluir la voz y el poder y la participación de las demás personas. Esto obviamente te excluye, obviamente renuncias tú de manera voluntaria al no participar, a que los demás decidan por ti. Entonces yo creo que eso es bien relevante, sobre todo a las juventudes. Claro. Tenemos una lista nominal de casi 100 millones de personas, aproximadamente el 30% tiene entre 19 y 39 años. Y es el porcentaje, es el segmento de población que menos vota. Entonces yo les he dicho a mis estudiantes, si ustedes supieran el poder que tienen, el país sería distinto. Pero como no saben el poder que tienen, por eso las políticas no se dirigen a ustedes, por eso muchas propuestas políticos no piensan en ustedes ni se enfocan en ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no votan, pero pueden votar. Yo lo que les diría es voten, y si están en ese rango de edad, mucho más voten, Claro. porque este país va a ser completamente diferente en muy pocos años. Claro. Y en ese sentido ya una más rapidísima. ¿Qué opinas de anular el voto? Porque justo muchos estudiantes es de, no, voy a anular mi voto. ¿Qué opinas? ¿Está bien anular el voto? ¿Qué mensaje podrías dar a esas personas que dicen, no, voy a anular mi voto? ¿Sirve o no Mira, sirve? de forma idílica,
tú ejerces, obviamente, tu derecho a expresarte, inconformarte, manifestarte, a protestar, ¿no? Y puedes poner, porque también hay marcas, ¿no? Tú puedes marcar una boleta de diferente forma y votar. Tú puedes decir, corruptos, no quiero a nadie, todos son iguales, lo que tú quieras. Eso realmente es tu forma de desahogarte. Y bueno, idílicamente, pues tienes tu derecho. Sí. Tu libertad de tirar no está mal ni bien, pues es tu derecho. Ok. Pero eso realmente no impacta en la votación. No impacta, digamos, como para desestabilizar el resultado. Lo único que va a hacer es reforzar y fortalecer al partido que tenga una mayor cantidad de votación. Okay. Porque los partidos, evidentemente, tienen un voto duro. Ese voto duro es la militancia, los simpatizantes, el voto fiel, etcétera. Un voto blando es el que de pronto duda qué va a hacer con ese voto. Y un voto switch es el que una elección vota por uno, la siguiente vota por el contrario, otra vez vota por otro, otra vez con el que acaba de nacer, otra vez con el primero, y etcétera, etcétera. No hay fidelidad. Entonces, ¿qué sucede? Realmente tú contribuyes, realmente ese voto es un voto que no tendría ninguna utilidad. El voto que sí tiene utilidad es el voto útil. ¿Qué significa el voto útil? Es una cuestión más pragmática, no tan idílica, de desahogarte con todo en la boleta. Pues no me desahogo, pero el voto útil es, si tenemos 3 propuestas, digamos, y las primeras 2 están más cercanas una de la otra, la tercera está más lejana, el voto útil significa, si yo quisiera, porque me siento más identificada con la tercera opción más lejana del primer lugar, diría, voto por esa persona o voto por esa propuesta o esa candidatura, porque es la que me gusta, porque creo que de los demás o de las demás es lo mejorcito. Pero ¿qué sucede? Pues puede ser que nunca llegara a ser competitiva esa candidatura. Claro. La decisión pragmática o el voto útil sería que tú estés dispuesta a renunciar por esa decisión, que se la des al segundo lugar, porque el segundo lugar está más cercano al primero. Ok. Entonces, de alguna manera renuncias a mi decisión auténtica, a la real, a la que yo quisiera, pero voto por la que creo que va a llegar a ser la más competitiva para hacer un contraste con la primera opción, Para hacer un contrapeso de Por cada- pragmatismo. para que pueda ganar. Claro. Simplemente para que, por eso se llama útil. Para Ok. que pueda ganar, tú renuncias a lo que tú consideras que para ti, pues es lo que conciliaba más contigo, ¿no? Claro. Bueno, pues Maribel, te agradecemos muchísimo el haber estado aquí con nosotras y reflexionar, profundizar, discutir sobre estos temas que nos parecen y por eso decidimos hacer este episodio importantísimos en esta coyuntura electoral. Creo que nos aclaraste muchos puntos y eso es bien importante porque pues entre más informados, informadas estemos, pues más pensado será nuestro voto. Y bueno, en nuestras recomendaciones lo que les vamos a dejar son unas infografías, son 4 infografías en donde ustedes pueden checar de qué distritos son en una. En la segunda es, si todavía no saben quiénes son sus candidatos y candidatas a diputaciones federales y a senadores y senadoras, también en esa infografía la segunda. La tercera es diputaciones locales, ayuntamientos, gobernaturas. Y la cuarta es ubica tu casilla. Esas son las infografías que ustedes van a poder descargar, además que les vamos a compartir la página de Reconstruyendo Ciudadanía y todo el trabajo que hace el TEC en este sentido, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Maribel. Ojalá sea la primera de muchas. Sí, por supuesto. Y Gracias. bueno, pues Aclarado muchísimas dudas y pues bueno, estamos seguras que esta información va a llegar a muchas más personas y también les abrirás el panorama igual que nosotros. Muchas gracias. Gracias. muchas gracias. Maribel, gracias por haber venido y por compartir tu tiempo y tu energía y toda tu experiencia. De verdad muy valiosa. Y con que hoy una sola persona esté más informada y tenga un voto más consciente, y si no querías votar, vas a votar por haber escuchado a Maribel, valió la pena este episodio. Gracias por escuchar. Gracias a todos y a todas y nos vemos a la próxima. Gracias.